Muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Hoy vamos a iniciar nuestra clase de física. Y esta clase de física es darle continuidad a las clases que hemos visto de RCL, serie y paralelo. Nuestro tema, campos magnéticos, circuitos Kirchhoff. Y el propósito de nosotros hoy es calcular corriente 1, corriente 2 y corriente 3 en circuitos Kirchhoff. Bien, teniendo eso, entonces ustedes miran su guía y en la guía van a encontrar la primera, la segunda y la tercera ley de Kirchhoff, donde pues la analizarán detenidamente y comprobarán que forma parte del tema que nosotros vamos a ver. Bien, muchachos, dentro de ese mismo trabajo que ustedes tienen, esa guía, aparecen unos ejercicios paso a paso desarrollados y aparecen otros que con este conocimiento que vamos a adquirir hoy lo puedan desarrollar. Sin más preámbulos, entremos a ver Kirchhoff corriente. Campos magnéticos, mallas de Kirchhoff. Y vamos a hallar corriente 1, corriente 2 y corriente 3 en un circuito de mallas que tiene dos circuitos en serie. Como se puede ver, tenemos una resistencia de 4 ohmios que separan los dos circuitos en serie. Vemos además que los circuitos en serie tienen la corriente igual y tenemos dos fuentes, una de 2 voltios y otra de 4 voltios, 3 resistencias. Lo mismo en la malla 2, tenemos dos fuentes y tenemos 3 resistencias. A partir de eso, entonces estaríamos resolviendo todo este circuito. Inicialmente miramos que las fuentes debemos determinarlas y polarizarlas. Entonces, inicialmente sabemos que la corriente va de positivo a negativo, para lo cual entonces voy a marcar las fuentes. Estas fuentes están marcadas, una línea grande y una pequeñita, positivo, negativo, lo mismo la otra fuente, negativo, positivo, y sigo con la fuente positivo, negativo, y la otra fuente positivo, negativo. Bien, como las fuentes vemos que van de positivo a negativo, los voltajes de las fuentes se suman. En este caso, miramos también que la corriente va de positivo a negativo en un circuito resistivo en serie o en cualquiera de los circuitos resistivos. Vemos también que puedo determinar que la corriente, en este caso, que va del positivo al negativo, en estos circuitos miramos entonces que la corriente se representaría en esta fuente de la siguiente manera, yéndolos a trabajar cada uno de los circuitos para que la corriente salga de positivo y llegue al negativo. Entonces, por ley de Ohm y sabiendo que en un circuito resistivo en serie la corriente es la misma, los voy a graficar de tal manera que el sentido de la corriente sería de esta forma y aquí tendría la corriente número 1. Bien, igual sucede en la malla número 2. En la malla número 2 que nosotros tenemos la corriente en serie la misma para los circuitos y la resistencia 4 tiene dos fuentes, una de 4 voltios, otra de 2 voltios, el tío de la corriente es esta y aquí tendría corriente 2. Bien, falta determinar la corriente 3 y la corriente 3 la encontramos a través de la resistencia 3 de 4, la resistencia 4 ohmios, que es por donde va a pasar la corriente 3. Y esa corriente 3 pues es la suma de la corriente 1 y la corriente 2 porque tienen la misma dirección, el mismo sentido. Entonces podemos determinar que esa corriente va a ser igual para corriente 1 o para corriente 2 y que la suma de esas dos me daría la corriente 3, que es la que pasa por la resistencia 4. Bien, muchachos, teniendo de esta forma, entonces yo puedo empezar a desarrollar mi circuito y me dice que la sumatoria de la corriente 3 es igual a la corriente 1 más la corriente 2, que era lo que estamos estableciendo, y que esa es fórmula que no se nos puede olvidar en este circuito de Kirchhoff. Bien, continuamos desarrollando el ejercicio y podemos ver que en cada uno de ellos, en cada una de estas mallas, se produce la sumatoria del voltaje que es igual a 0.
Es decir, que el voltaje que entra es igual al voltaje que sale. Por lo tanto, teniendo eso, con estas leyes de Kirchhoff, pues con corriente 1 y con corriente 2, yo puedo desarrollar todos los elementos de voltaje por ley de Ohm, que voltaje en la malla 1. Y la malla 1 me dice que la sumatoria del voltaje es igual a la sumatoria de la corriente por la resistencia. Porque la corriente por resistencia, en ley de Ohm, me va a dar voltaje. Teniendo esto en la malla número 1, lo único que yo puedo hacer es dirigirme a esa malla 1 sabiendo que la sumatoria del voltaje es igual a 0 y entonces busco las fuentes. Las fuentes que tiene la malla 1 me determinan el voltaje total de esa malla 1. Y miramos que tenemos dos fuentes, una de 2 voltios y otra fuente que me determina que son 4 voltios. Entonces tengo 2 voltios más 4 voltios igual a la sumatoria de la corriente por la resistencia. Y me voy al circuito, a la malla, y tengo un circuito en serie con 3 resistencias. Esto me determina entonces que cojo la primera resistencia, 2 ohmios, como la corriente es la misma multiplicado por la corriente 1, más, como lo tengo en serie, la corriente es la misma para todos, y entonces voy a hallar el segundo elemento de la resistencia. Me dice que más 2 de la misma resistencia que estoy trabajando y que están todas en serie, 2 y la corriente es la misma, corriente 1, más la resistencia de 4 ohmios, que es la que divide las dos mallas, y que aquí, como les había comentado, tengo que sumar la corriente 1 más la corriente 2, porque son las que van a pasar por la resistencia de 4 ohmios que me divide las mallas. Entonces 4 y 1 más y 2, sin olvidar que corriente 1 más corriente 2, la suma de corriente 1 y corriente 2 me va a dar corriente 3. Bien, de esta forma, entonces ya puedo resumir más la ecuación de la malla 1 y teníamos que 22 más 4 serían 6 voltios igual 2 y 1 más 2 y 1 y luego hago el producto 4 por y 1, 4 y 1 y más 4 y 2. Bien, entonces continúo y miramos que te voy a resumir y 1, y 1, y 1, y son 2 más 2 más 4 me darían 8 y 1. Y me sobró más 4 y 2. Bien, muchachos, de esta forma ya tengo lista mi primera ecuación. Bien, esta primera ecuación, pero aquí definitivamente no puedo resolver nada. Tengo y1 y tengo y2. Por lo tanto, aquí para poder continuar y hacer otra ecuación, debo hallar malla 2. Y en malla 2 hacemos la misma situación, que es la sumatoria del voltaje, que es igual a la sumatoria de la corriente por la resistencia, que en ley de Ohm me dice que corriente por resistencia es igual al voltaje. Bien, y aquí lo único que tengo que hacer es reemplazar, mirar lo que está sucediendo en la malla 2, que son una fuente de 4 y otra de 2, que como están con signos positivos y negativos se suman. 2 voltios, 4 voltios de la primera más 2 voltios, y esto es igual a la sumatoria de la corriente por la resistencia, son 3 resistencias que yo tengo. Como están en serie, la corriente es la misma, y entonces me voy con la primera resistencia, 3 por I2, porque la corriente en esa malla, que es un circuito en serie, es la misma. Entonces 3 y 2 más 1 de la otra resistencia y 2 más 4, que es 4 ohmios de la resistencia que divide las dos mallas, y que sabemos que es la sumatoria de la corriente 1 y la corriente 2, que es la que trabajan en esa. 4 por y 1 más y 2. Esto no se les olvide que es la sumatoria, y 3 lo mismo que en la ecuación número 1 o en la malla número 1. Bien,
De esta forma, entonces empiezo a suprimir la ecuación y me da 6 voltios igual, y voy a localizar entonces I2 más 1 I2, y saco el producto 4 por I1 más 4 por I2. Luego términos semejantes, y entonces 6 voltios es igual a I2, I2 e I2. 3 más 1, 4 más 4 me daría 8 I2 más 4 y 1 que me sobró. Y listo, y de esta forma, muchachos, tenemos nuestra segunda ecuación. Si ustedes miran esta segunda ecuación, tengo en ambas I1 y 2, pero además tengo 6 voltios, es decir, que esas son dos ecuaciones que las voy a hallar por el método de igualación. Y el método de igualación, pues en este caso me dice que tengo los mismos valores, que tengo el mismo valor de fuente, y me dice que la ecuación 1 es igual a la ecuación 2. Ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar los valores. 8 y 1 más 4 y 2 igual a 8 y 2 más 4 y 1. Y de esta forma entonces dejo a un lado la I1 y al otro lado I2. 8 y 1, 4 y 2 está sumando, pasa al otro lado de la igualdad a restar, menos 4 y 1 igual 8 y 2, igual tengo 4 y 2 sumando, pasa al otro lado de la igualdad a restar, menos 4 y 1. Bien. 8 menos 4 me da 4 y 1 igual 8 menos 4, 4 y 2. Simplifico 4 y 4 y me queda que I1 igual a I2. Y he resuelto la ecuación. Ahora lo que yo tengo que hacer es reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones, en 1 o en 2. Y para este caso, pues voy a reemplazar en la ecuación número 1. Tenemos 6 voltios igual a 8 y 1 más 4 y 2. Y entonces me quedan 6 voltios igual 8 y 1 más 4. Pero como decíamos allá abajo que I2 es igual a I1, entonces reemplazo I2 por I1. Y entonces tenemos 6 voltios igual a 8 más 4, 12 y 1. Y esto quiere decir que I1 es igual a 0,5 voltios. 5 amperios, perdón. Pero como habíamos dicho que I1 es igual a I2, I2 igual a 0,5 amperios. Sin olvidar que en la parte de arriba habíamos dicho que I2 más I1 es igual a I3. Entonces tenemos que I3 es igual a I1 más I2. Y esto me dice que I3 es igual a 0,5 amperios más 0,5 amperios. Por lo tanto, I3 es igual a 1 amperio. Y de esta forma hemos resuelto nuestro problema. Corriente 3, corriente 1 y corriente 2. Bien, muchachos, hemos concluido nuestra clase de física de hoy y hemos logrado nuestro propósito cuando hemos hallado corriente 1, 0,5 amperios, corriente 2, 0,5 amperios y corriente 3, 1 amperio, que son las que van a pasar corriente 2 en esta malla, corriente 1 en esta malla y la corriente 3 en la resistencia de 4 ohms que divide los dos circuitos técnicos. Bien, no se les vaya a olvidar que en su guía tienen los otros ejercicios que deben desarrollarlos. Muchachos, muchas gracias. Nos veremos mañana en nuestra otra clase de física. Dios los bendiga.